Hola, soy su amigo Neri. El día de hoy les vamos a hablar cómo pluralizar algunas palabras en lengua purépecha. Para iniciar, comenzaremos señalando que en el español pluralizamos con la letra S. Un ejemplo muy claro es niño en singular, niños en plural. Ya estamos utilizando la letra S para pluralizar. Pero ¿qué pasa con la lengua purépecha? Pues aquí tenemos que utilizar el término hecha y hecha. Solamente vamos a señalar un ejemplo muy sencillo porque dependiendo la terminación de cada una de las palabras es como vamos a aplicar estos términos que les mencioné hace un momento. A continuación les vamos a explicar 5 ejemplos que vamos a pluralizar en lengua purépecha. Iniciaremos con la palabra ukata, que significa artesanía. Ukatech ya significa artesanías con su pluralización. En este ejemplo termina en vocal A, por lo cual, por una regla gramatical en la lengua indígena purépecha, se quita esta A y se cambia por una E, teniendo la terminación hecha, lo que nos da su pluralización ukatehecha. En segundo lugar tenemos minsit, que es corazón, mincita hecha. Para pluralizar, hicimos el mismo proceso de retirar la letra A y cambiarla por una E y alargarla. En purépecha se le nombra alargar, que no es otra cosa más que duplicar esa vocal para que nos dé la entonación y podamos pronunciarla correctamente. A continuación vamos a mencionar 2 ejemplos con terminación en vocal I. Tumbi, joven. Tumbi hecha, para pluralizar y decir jóvenes. ¿Qué pasa aquí? En esta situación está teniendo una terminación en vocal I, por lo cual también podemos duplicar esa letra I y poner la terminación cha. Por eso, tumbi hecha, que significa jóvenes. Otro ejemplo pues sería ashun, venado. Ashun icha. No hay ningún problema en cuanto se sustituya esta terminación icha o se utilice la terminación hecha. Por cuestiones prácticas es más común utilizar de acuerdo a la terminación que tenga cada una de estas palabras. Es decir, en el ejemplo anterior señalamos que se cambiaba la vocal A por la vocal E y se alargaba. En este caso podemos mantener la letra I en la terminación y sufijar la terminación hecha sin ningún problema. Por cuestiones prácticas vamos a hacerlo así, sufijando la terminación icha. Y ya por último, el ejemplo que vamos a mostrarles es una terminación en vocal U, huichu, perro. Aquí, ¿qué pasa en esta situación? Simple y sencillamente lo que vamos a hacer es ya sufijar la terminación hecha, huichu hecha, perros. Sin ningún problema, cuando nos termina nuestra palabra en la letra U, únicamente sufijamos nuestra terminación hecha y ya tenemos nuestra pluralización. Y bueno, pues un gusto haberlos saludado. Los esperamos en otro próximo ejercicio que les estaremos compartiendo a través de estos medios de comunicación.